Buenas, mi nombre es José Colmenares, pertenezco al grupo número 5 y en esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es la neuroplasticidad y la regulación emocional. El mito del cerebro fijo y la historia de la neuroplasticidad. Durante décadas, la psicología y la medicina nos hacían pensar de que el cerebro se quedaba congelado. O sea, seguían el dogma antiguo de que el cerebro era inmutable, no sufría transformación, cambio, pero hoy en día sabemos que eso no es así. Hoy en día sabemos que al llegar a la adultez, nuestras neuronas se pueden regenerar. A consecuencia de ese pensamiento de que el cerebro no podía cambiar, tenemos la incapacidad de cambio. O sea, la gente se resigna, es cuando la gente se resigna a pensar, yo soy así, no puedo cambiar. O el miedo al fracaso, al creer que el talento o la inteligencia son fijas. O sea, se evitan de tomar riesgo por miedo a fallar. O la resistencia a nuevos cambios, o sea, el miedo a no salir de la zona de confort. Tenemos clasificaciones y mitos comunes como dominancia hemisférica, que es cuando decimos los de la derecha, el cerebro izquierdo son lógicos, el cerebro derecho son creativos, pero hoy en día sabemos que el cerebro trabaja de una forma íntegra, o el mito de el 10%, donde nos hacían pensar de que solo usábamos el 10% de nuestro cerebro. Incluso habían casos donde nos decían que solo usábamos el 3, 4%. La inmutabilidad del cerebro adulto, que es la base del dogma viejo. O sea, donde decía, el cerebro una vez al llegar a la adultez, listo, el cerebro no podía cambiar más, no podía no cambiar, las neuronas no se regeneraban, solo morían. El estilo de aprendizaje fijo, que decía, no, yo soy mejor visualizando o mejor auditivamente, pero hoy en día sabemos que el cerebro puede trabajar usando los dos estilos de aprendizaje en conjunto y podemos obtener muchos mejores resultados en cuanto al aprendizaje. Con respecto a la evolución histórica, podemos nombrar a pioneros como Santiago Ramón y Cajal, que sus estudios fueron basados en que las neuronas se comunicaban de forma dinámica, ya, eran como un cableado de conexión entre neuronas. Pero también tenemos a Michael Merzenich, que en el siglo XX demostró que el cerebro adulto no era estático, o sea, era totalmente moldeable y dependía del conocimiento, la experiencia, el aprendizaje en nuestro entorno. Gracias. Asimismo, vamos a hablar sobre qué es la neuroplasticidad exactamente. Y esta no es más que la capacidad del cerebro para reorganizarse física y funcionalmente a lo largo de toda la vida. ¿Qué pasa? Esto rompe con el mito de que el cerebro se vuelve rígido después de los 25 años. En realidad cambia con cada experiencia que vivimos. Para entenderlo un poco, vamos a pensar en 4 pilares. Como primero vamos a tener cómo ocurre a nivel físico. Como muchos sabemos, nuestro cerebro tiene 86 millones de neuronas
que pues ellas se comunican mediante sinapsis, que son conexiones. Pues la neuroplasticidad actúa más o menos así. En refuerzo, que es potenciación, si repetimos alguna conducta, la sinapsis se vuelve más eficiente. Es el famoso neuronas que se disparan juntas o se conectan juntas. Esa es una ley de Hecke, no sé si se pronuncia así. La poda, que es la eliminación, las conexiones que no se usan y se debilita, desaparece para ahorrar energía. Como segundo lugar tenemos los dos tipos principales, que son la plasticidad estructural y la plasticidad funcional. En estructural hay cambios en la anatomía. El cerebro crea nuevas neuronas como neurogénesis, principalmente en el hipocampo, y nuevas conexiones físicas, mientras que la plasticidad funcional no es más que la capacidad de reasignar tareas. Si una zona se daña, ejemplo, un ictus, otras áreas vecinas pueden aprender a hacer ese trabajo. ¿Cuál es lo bueno y lo malo de la plasticidad? Es neutral. Pues vamos a tener como bueno o positivo, que es aprender idioma, tocar instrumentos, superar fobias con terapia, obviamente. Y como para la parte negativa, podemos decir que es la maladaptividad. La adicción, el cerebro se reconfigura para priorizar, ejemplo, las drogas, el dolor crónico, el cerebro amplifica señales de dolor, y aunque la lesión haya sanado, a los pensamientos ansiosos lo genera, pues. ¿Qué activa al máximo o qué la puede activar al máximo? Esto no ocurre por arte de magia, digámoslo así, sino que requiere atención focalizada y neurotransmisores como la acetilcolina y la dopamina. ¿Cuáles son los factores clave? Bueno, podemos decir que la novedad y desafío, sueño profundo, ejercicio físico. Y en la práctica, cuando rompemos una rutina o cambiamos de una opinión tras un debate, o rehabilitamos un brazo posterior a una lesión, digámoslo así, estaríamos viendo una neuroplasticidad en acción. Es el mecanismo biológico de la esperanza y el cambio personal. Continuando con la exposición, tenemos que entender que la neuroplasticidad es dependiente del bienestar emocional de la persona. Para esto se tienen que activar dos factores y que esto se mantenga un equilibrio entre ambos. Entre ellos es la activación del miedo y, por supuesto, su regulador, que es la activación de la calma. Para poner un ejemplo práctico, es de una persona que vaya cruzando la calle y puede ser un automóvil o un vehículo automovilístico se acerca y que él perciba el peligro. Inmediatamente el sistema nervioso activa lo que es el factor del miedo, y esto lo demuestra porque el organismo, inmediatamente el sistema nervioso se activa cuando percibe el peligro. Esto lo hace mediante dos mecanismos. Obviamente el mecanismo del miedo, es decir, mediante una vía rápida y una vía la vía lenta. Es decir, que la vía rápida es aquella que viaja hacia el subconsciente y se activa el sistema nervioso simpático. Por lo tanto, se liberan una serie de neurotransmisores que permite responder de manera rápida ante dicho agente o factor de peligro. Igual la vía lenta, que es la que no podemos percibir de manera consciente y a nivel del organismo se percibe mediante la liberación de sustancias. Claro, entendiendo este punto de vista, podemos determinar de cómo ayudar a la persona. Es decir, que cuando pasa el peligro, esta persona puede realizar ejercicios que realmente le tranquilice y pueda conseguir la calma. En este caso, la calma es el contrarregulador del miedo. Es decir, cuando el ser humano ya no percibe el peligro, inmediatamente a nuestro sistema nervioso central se activa la sensación de serenidad. En tal sentido, entonces, el ser humano lo que puede realizar ejercicios que le permiten mantener la estabilidad emocional cuando ocurre tal peligro. Es decir, que cuando determino que ya el peligro pasó, regulo la respiración con respiraciones profundas, inhalaciones profundas, y exhalo de manera lenta, botándola por la nariz. En tal sentido, el sistema nervioso central lo determina o lo interpreta que ya ha pasado el peligro. Teniendo estas dos relaciones, tanto el miedo como la calma,
Podemos decir que la neuroplasticidad es dependiente del bienestar emocional y el bienestar emocional es dependiente de lo que los rodea. Por lo tanto, la reacción ante el peligro es condicionada según la magnitud como lo interpreta el sistema nervioso central. Si es inminente o corre el riesgo la vida de la persona, por supuesto se activa el sistema de huida. Pero cuando ya no percibe el peligro, el sistema nervioso, bueno, activa lo que es la calma y por lo tanto puedes mantener un buen equilibrio emocional. Para concluir, teniendo en cuenta esto, podemos decir que la neuroplasticidad es un sistema de supervivencia pero flexible, es decir, que la persona tiene la capacidad de interpretar cuando afecta o no a dicho individuo. Y en tal sentido, bueno, se activa lo que es el mecanismo de huida o de calma. Pero para que esto suceda, para que tenga un buen bienestar emocional, se necesita una buena relación tanto del miedo como de la calma, que tenemos que desarrollar nosotros como seres humanos a medida que vamos creciendo y por lo tanto esta madura según la capacidad del individuo. Hablemos un poco de la que es la neuroplasticidad y la regulación emocional. Sabemos que la capacidad innata del cerebro para reorganizarse formando nuevas conexiones neuronales a lo largo de toda la vida juega un papel fundamental en la regulación emocional. Tanto las experiencias emocionales, tanto positivas como negativas, dejan huellas en nuestro cerebro, ¿verdad? Y cuando algunas de estas experiencias en el ser humano se repiten, las conexiones neuronales asociadas a estas emociones se fortalecen o se debilitan. Un ejemplo clásico que es importante mencionar es cuando el ser humano se somete al estrés crónico, ya que se está liberando cortisol constantemente y lo que hace es que exista una hiperactividad de la amígdala. Esta región del cerebro, clave en la detección de amenaza, experiencia y expresión de las emociones y en la formación de recuerdos emocionales se vuelve más sensible. Ella se vuelve mucho más sensible y reactiva, lo que permite que la persona pueda experimentar una respuesta mucho más intensa y frecuente, ¿verdad? Durante muchos estudios se ha demostrado que el estrés prolongado puede inducir en el tamaño de la amígdala, pero también aparte de que puede mostrar alguna modificación en la amígdala, también existen técnicas para contrarrestarlo. Por ejemplo, si nos sometemos a un sueño de calidad, si hacemos ejercicio, si tenemos una regulación emocional, si nos sometemos a charlas que nos proporcionen un bienestar físico, emocional y social, tendríamos una regulación emocional en cuanto a la neuroplasticidad. Conociendo ya lo que es la neuroplasticidad, en qué consiste y su relación con la regulación emocional, la pregunta que nos queda hacernos es ¿qué ejercicios podemos realizar o podemos aplicar? O mejor aún, ¿qué entrenamiento o cómo vamos a entrenar a ese gimnasio emocional? Bueno, aquí le vamos a presentar 3 técnicas o 3 rutinas que están basadas en la neuroplasticidad. El primer ejercicio o la primera técnica que vamos a aplicar es el arte del reencuadre cognitivo o también denominado lápiz. Es la joya de la corona de la corteza prefrontal, ya que consiste en encontrar una interpretación alternativa, diferente y menos amenazante a una situación en particular. Por ejemplo, imaginemos que llegas al trabajo y que tu jefe no te saluda. Obviamente la amígdala va a empezar a gritar que tu jefe está enfadado, que está molesto, que va a haber algún problema. Sin embargo, a través de la corteza prefrontal y con mucho esfuerzo, podemos reescribir esta historia, esta versión en el que nos decimos que el jefe está ensimismado, está preocupado, que no tiene nada que ver conmigo y por ende cambiamos el pensamiento. Esta práctica diario va a fortalecer lo que es la vía inhibitoria de la corteza prefrontal hacia la amígdala. La segunda técnica que vamos a describir es la meditación respiración consciente. En esta, lo que considerada también la lupa, este ejercicio consiste en entrenar la atención plena hacia lo que nosotros sentimos, es decir, poder identificar y observar detenidamente nuestras emociones, sin juzgarlas o categorizarlas. Haciendo esto, activamos
la corteza prefrontal y evitamos así la reactivación amigdalina. Mientras que a través de la respiración consciente y profunda podemos acceder a nuestro sistema nervioso central y a nuestras emociones. Y por último, tenemos la tercera técnica, que es la ventana de reconsolidación. Esta técnica consiste en evocar o revivir algún recuerdo almacenado de largo plazo o de larga data en el pasado. Y durante un lapso de tiempo de aproximadamente 4 a 6 horas, el cerebro se vuelve químicamente inestable y maleable, por lo que nos permite modificar o actualizar una nueva información. Un ejemplo de esto sería para poder tratar la fobia o manejar la fobia. Ejemplo, una fobia a un perro porque de niño fuiste atacado en su momento, pero ahora en un espacio controlado te exponen nuevamente a un perro, pero esta vez el resultado es distinto porque este es amable y agradable, cambiando así el concepto o la percepción que tenías con respecto al inicio. Para terminar, quiero que se lleven una idea central. No están condenados o no estamos condenados por nuestra biografía ni por nuestro temperamento. La frase de Aristóteles, hoy somos lo que hacemos repetidamente, adquiere una verdad neurocientífica profunda. La excelencia emocional no es un don, es una escultura. Cada momento de estrés es una oportunidad para fortalecer la autopista de la calma. Cada acto de valentía frente al miedo es un golpe de cincel sobre la roca de nuestro cerebro. Conocer la neuroplasticidad de la regulación emocional nos convierte en los escultores activos de la obra más importante que existe, nuestro propio carácter y nuestra propia paz interior. Muchísimas gracias.